3 años acaba de cumplir Sánchez como presidente del gobierno. ¿Qué han hecho desde entonces? Vamos a hablar en este vídeo de muchísimas razones por las cuales deberíamos echarlos ya o incluso deberían de pasar por los tribunales. Y al final del vídeo enlazaremos con una receta infalible para poder arreglar el problema de la factura de la luz. Bienvenidos a Más Libertad y Menos Estado. Antes de nada, como hacemos siempre, os pido que si os gustan estos vídeos, si queréis darle vuestro apoyo al canal y poder seguir hablando de ideas liberales y poder seguir hablando de cómo desmontar la mentira socialista, apoya al canal con tu suscripción, tu like y por supuesto compartiendo por tus redes sociales estos vídeos. Así podremos llegar a más gente, hacer más grande el canal y poder aportar con nuestro pequeño granito de arena. Muchas gracias. Todas las razones por las cuales deberíamos echarles o incluso mandarlos a los tribunales. Empezamos. Han subido la bombona más de un 5%. Han subido el gasoil más de un 30%. Y ahora quieren dar un nuevo bombazo o un nuevo hachazo fiscal metiendo un impuestazo que equipare la gasolina y el gasoil. Toma ya. Han subido últimamente la luz más de un 43% con las nuevas tarifas y más de un 268% desde abril de 2018. Y para colmo, se ríen de ti y te dicen que tienes que planchar de madrugada y hacer las cosas de madrugada, cuando realmente incluso la tarifa Valle es más cara que la tarifa más alta de hace poco. Han subido las multas. Han bajado la velocidad de circulación para poder recolectar muchas más multas y mucho más dinero. Van a recortar más de 11.000 millones de euros en sanidad con respecto a lo que habían prometido. Y para colmo te dicen que el PP y otros gobiernos han ido recortando sanidad cuando los números dicen cómo constantemente ha ido creciendo año tras año la inversión en sanidad. Van a cobrar un peaje por autopistas que están ya pagadas y además lo van a extender a las nacionales. Y para colmo, ahora con el nuevo impuestazo al diésel que quieren meter, quieren hacer también pagar un nuevo impuesto por el uso del coche, para forzarte a que no haya coches dentro de unos años. Han subido el impuesto de matriculación a unos 800 euros. O sea que quien quiera comprar un coche ahora tiene que gastarse 800 euros más en matriculación. Están hundiendo, por lo tanto, todo el sector automovilístico, que es más de un 10% del PIB. Te suben los refrescos y otro tipo de bebidas y te dicen que es por tu bien. Renovar el DNI y el carnet de conducir es ahora un 80% más caro. Desde la pandemia han subido por lo menos 3 veces la cuota de autónomo y ahora con los nuevos cambios de cuota van a dar el grandísimo golpe para que los autónomos, los pobres que están soportando toda esta carga, la soporten aún más. Han hecho que suba el IBI en todos lados. Han subido la seguridad social, por lo tanto ahora es más difícil y hay más costes empresariales. Han subido las pólizas de seguro de hogar por primera vez en 28 años. Han subido impuestos de sociedades. Han subido las transacciones financieras y las comisiones bancarias. Quieren meter la tasa Tobin, que es otro truco más que será repercutido, por supuesto, a los clientes finales, que somos nosotros. Han subido impuestos de patrimonio, que no existe prácticamente en toda Europa. Están obligando a todas las comunidades autónomas a que suban prohibitivamente impuestos de sucesiones para que así paguemos 2 veces por las cosas que compramos una familia. Y eso no afecta a los ricos, afecta a todo el mundo. Tendrás que pedir un préstamo en Navidad para poder comer lubina o cordero, pero no pasa nada porque podrás sustituirlo por una hamburguesa vegana hecha con zanahoria, legumbres o cualquier tofu de por ahí, porque el señor Bill Gates nos obliga. Te lavan el coco para que apedrees a partidos políticos democráticos en defensa de su democracia, completamente de manera totalitaria. Le van a dar a Cataluña más del 50% del fondo de recuperación y de todos los fondos posibles para las comunidades autónomas, a pesar del lío que están montando y del daño que están haciendo a todo el país. Además, ese fondo han conseguido convencer a todo el mundo y lo van a usar de manera arbitraria, a dedo, para seguir creando redes clientelares, para gastarlo en subvenciones y chiringuitos y, por supuesto, para endeudarnos a todos nosotros que somos los que los pagaremos.
hunden con sus medidas o con su falta de medidas al sector automovilístico, al aceite, al turismo, que son claves en nuestro PIB y son más de un 25% del PIB. Usan el dinero de todos para rescatar a aerolíneas chavistas como la de Plus Ultra, para devolver favores a narcodictadores y a cárteles de la droga de Sudamérica. Dan acceso al CNI y a todos nuestros secretos nacionales a agentes del comunismo sudamericano y de las narcodictaduras para que sepan todos nuestros secretos sin reunir todos los requisitos de seguridad. Marginan a millones de españoles no independentistas, dejándoles solos y desamparados ante la xenofobia, el racismo, el totalitarismo y el nazismo, o sea, el nacionalsocialismo. Acogen en territorio español y les dejan aterrizar a líderes de narcodictaduras que están buscados por la DEA de Estados Unidos y están vetados en suelo europeo, y lo reciben con ministros y lo ocultan todo y despiden a los guardias de seguridad que están involucrados, y además compran teóricamente a los jueces para que ese caso se archive. Regalan dinero y dinero y dinero y ayudan a reforzarse militarmente a Marruecos para causar además la mayor crisis migratoria de las últimas décadas. Crean un efecto llamada que causa sendas invasiones en Ceuta, Melilla y Canarias de ilegales. Todos hombres, todos muy bien nutridos y todos en edad militar. Además, los meten en hoteles mientras muchísimas personas españoles se están muriendo de hambre y sin casa. Y todo porque saben que van a intentar legalizarlos en breve para ganar todos sus votos. Usan dinero público para contratos superinflados a dedo para comprar material sanitario que luego sale defectuoso, que no vale para nada, en entornos muy cercanos al ministro de Sanidad por cantidades astronómicas, que luego es tirar el dinero. Usan la plataforma de contratación pública para crear concursos para comprar cintas de correr para la casa de un ministro o muebles de más de 13.000 euros para la oficina de otro ministro. Además de pasar facturas de Mercadona de cremas y cremas y cremas a cargo del dinero público. Emplean a niñeras y chicas del recado con dinero público. Además los ponen al nivel de funcionarios de carrera que llevan años y años trabajando y estudiando para llegar a ese estatus. Atentan contra la división de poderes al meter como fiscal general del Estado a una ministra y militante del Partido Socialista, para que sirva como parapeto de todas las querellas y todas las denuncias contra el gobierno. Y además así usar la Fiscalía General del Estado como la abogacía particular del gobierno socialista. Esto hace, por lo tanto, que España no sea un país en el que todos seamos iguales ante la ley, sino que hay una injusticia sistemática e institucionalizada. De modo que, si la gente deja de creer en la justicia, empezará a pensar en tomarse la justicia por su mano, al sentirse indefendidos por el sistema judicial. Atentan contra uno de los principios de la libertad, que es la propiedad privada. ¿Y cómo? Pues alentando los movimientos de ocupa, dejando a los propietarios indefensos, a las fuerzas de seguridad del Estado y a los jueces sin herramientas y mecanismos para los desalojos, y por lo tanto minando completamente la propiedad privada y los derechos individuales de las personas. Además, con este gobierno han crecido los desahucios en más de un 80% con respecto a la época anterior del PP. Las colas del hambre proliferan en todos lados. Cáritas no da abasto. Y las colas del hambre cada vez son más grandes. Y ellos usan los medios para ocultarlo y no hablar del tema. De hecho, han gastado cientos de millones de euros de nuestro dinero para comprar a las televisiones y a los medios de comunicación con campañas como la de Salimos Más Fuertes, para no hablar de estos temas y para que no se hable de la crítica al gobierno. Por lo tanto, el cuarto poder está completamente prostituido, corrupto y comprado por ellos. Han convertido Televisión Española, la televisión de todos, en un canal de propaganda al servicio simplemente del gobierno, y en vez de con profesionales periodistas, con comisarios políticos al servicio de Sánchez y de Iglesias, consiguiendo así los peores datos de audiencia de la historia. O sea que nadie los ve. Crean un estado de alarma que realmente es un estado de excepción, y no para proteger a las personas de los efectos de la pandemia, sino para no tener el control parlamentario ni la fiscalización del resto de partidos políticos para poder hacer sus fechorías. Y en vez de gobernar con consenso y con votaciones, gobernar a golpe de decreto. De hecho, tienen récords de decretazos con respecto a Rajoy, al cual criticaban por ello.
Por lo tanto, un uso del gobierno totalmente fuera del ámbito democrático, sino por imposición. Consiguen los peores datos de contagio y de muertes, y además ocultan muertos. Consiguen los peores datos económicos, la mayor caída del PIB de ningún país del mundo desarrollado. Despiden a un coronel de la Guardia Civil por negarse a acatar una orden en la que se le pedía cometer un delito. Despiden a otro alto cargo de la Guardia Civil porque pidió EPIs para la Guardia Civil antes de que estallara la pandemia. Retrasaron las medidas para contener el virus a pesar de que llevaban 2 meses con informe de lo que venía, por querer hacer su manifestación donde poder extender su ideología mortal y de miseria. Creación de un informe para la obtención de los fondos europeos de rescate en el que ellos no sacrifican ni un duro, en el que no hay ningún recorte del Estado, ni de ningún tipo de medida, ni en sus sueldos, ni en sus privilegios. Simplemente una mayor carga fiscal y un mayor esfuerzo fiscal para los que aportamos a la Hacienda, que cada vez somos menos, para que sobre nuestros hombros recaiga todo el esfuerzo de esta recuperación. Y además, todo el esfuerzo y toda la deuda que ya contrae. Han tenido que elaborar y hacer más de 8 presentaciones diferentes porque no paraban de cometer mentiras. Mentiras a Europa, mentiras a nosotros, mentiras a la prensa, y todo con una incoherencia y una inconsistencia gigantesca. Y además con humo, impuestos y nada de recortes. Todas sus medidas económicas, todas las propuestas que hacen, nos llevan a un escenario en el que seremos mucho más pobres, ellos mucho más ricos, en el que tengamos que pagar muchísimos más impuestos, muchísimas menos personas, en la que haya más subsidio y menos creación de riqueza, menos empresas, menos competencia, o sea, miseria y muerte. Y además nos lo pintan de colores, con el símbolo del 2030, con un pin muy bonito, en el que nos dicen con la buena cara que seremos pobres, pero que nos obligarán a contentarnos y a conformarnos, y por eso viviremos mejor. Van a adoctrinar a nuestros hijos diciéndoles que pagar impuestos es bueno, que la guerra la ganaron ellos, que el único modo de pensar es el suyo, y que o pagan impuestos y votan al PSOE o serán unos parias de la sociedad. Y tú no tendrás ninguna potestad sobre su educación. Uso obsceno del Falcon, del Super Puma, de los coches oficiales, de tal manera que cada vez que el presidente tiene que hacer una visita aparece con 12, 13, 14 coches oficiales. Uso de las propiedades del Estado, como por ejemplo el Palacio de Doñana o los palacios que hay en Canarias, para que el presidente invite a sus amigos y además no te diga a cuántos ha invitado y cuánto se ha gastado. Eso sí, aparecen facturas de 6.000 euros en jamón, enchufes a personas en cargos de la importancia como correos, como infraestructura, como muchísimos elementos que dependen del gobierno, de personas que no están preparadas, pero simplemente son amigos del presidente. Uso de los delegados del gobierno en Madrid y en otras localidades para prohibir las manifestaciones legítimas y lícitas contrarias al gobierno o contrarias a la gestión del gobierno por partidos políticos, por fundaciones, por organismos o por iniciativas privadas como las de Elvise Pérez. ¿Por qué? No porque haya problemas de seguridad, sino por censura política, como en una dictadura. Miles de asesores para la presidencia y para los ministros, que muchos de ellos no tienen ni el graduado escalar, que nos cuestan cientos de millones de euros al año, que no aportan nada salvo ser parte de la red clientelar del Partido Socialista. La indecencia de gobernar y de blanquear a los terroristas que han matado a gente que luchaba por la libertad en este país. Aumento de la deuda pública en más de un 120%, hipotecando así el futuro no de nuestros hijos, sino de nuestros nietos, para sus medidas cortoplacistas de compra de votos. Convertir al CIS en una herramienta de manipulación y de mentira al servicio del PSOE, no del Estado. Decir que te ocupas de las residencias de mayores durante la pandemia del COVID para no hacer nada, causar miles de muertos y miles de contagios por inacción, y luego además echarle la culpa a Isabel Díaz Ayuso y a las comunidades autónomas. Querer dar un golpe al Consejo General del Poder Judicial para eliminar completamente la independencia judicial y la separación de poderes en este país. Por lo tanto, dando un paso más para un sistema totalitario y dictatorial. Amenazar a través del vicepresidente del gobierno a partidos políticos contrarios a su ideología, como ya hicieron con Carlos Sotelo en el 36. ¿Y sabéis cómo acabó? Que una persona gay
solo pueda ser gay si es marxista o comunista y por lo tanto solo pueda disfrutar y reivindicar su sexualidad y su condición solo si es afín a PSOE y a Podemos. Han conseguido que no se respete la presunción de inocencia si eres hombre, por lo tanto consiguiendo que no haya igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Todo ello hace que se desincentive el mérito, la progresión, la carrera profesional, los logros, el esfuerzo y al final quien fomenten que acabe en los puestos de responsabilidad sean personas sin mérito, sin capacidad, quitando competitividad a las empresas españolas. Han equiparado a todas las personas y partidos políticos que no piensen como ellos con el fascismo. Que el fascismo son 4 gatos, que no queda nadie en Europa pensando de esa manera, pero los han equiparado y los han metido todos en ese saco, mientras que ellos blanquean y reivindican el comunismo y el marxismo. Que recordemos que en Europa se les ha equiparado nazismo, fascismo y comunismo como la misma ideología mortal de la cual hay que rechazar. Querer forzarnos a meterse en nuestras cabezas para cambiar por ley la historia de lo que pasó en el 36 y poder reivindicar el comunismo, el marxismo, la muerte y la miseria y poder ocultar así que personas como Largo Caballero, que lideraba al PSOE, quería convertir España en una dictadura socialista satélite de la URSS a través de la violencia, de la tiranía y de la muerte, y así que Pedro Sánchez pueda reivindicarlo sin ningún tipo de problemas. En resumidas cuentas, quieren blanquear el comunismo para introducirlo aquí. Fomentar la enemistad y la polarización entre españoles para crear la violencia y el marco donde instaurar su ideología y destruirnos. Podríamos seguir con miles de motivos más de lo que han hecho esta gente en estos 3 años. Uno solo de esos motivos de los que hemos hablado ya sería suficiente en cualquier país para ponerlos de patitas en la calle. Y muchos de ellos incluso servirían para abrir un proceso judicial y si no, meterlos en la cárcel. Incluso uno de ellos, sigo manteniendo y mantendré siempre, que sería suficiente para mandar a Pedro Sánchez, entre otros, al Tribunal de la Haya. Recordemos los muertos que están ocultando. Entonces, ¿por qué siguen aquí? ¿Por qué nos dimiten? ¿Por qué no los llaman a los tribunales? ¿Por qué no van a la cárcel? Pues muy fácil. Por tu culpa, por tu inacción. ¿Por qué no salimos ya a la calle? ¿Por qué no reivindicamos en todos los lados esto que está pasando? ¿Por qué no hacemos que dimitan? ¿Por qué no presionamos lo suficiente, el pueblo, de manera legal, por supuesto, para forzar una situación en la que al menos haya elecciones? Pero que realmente lo que deberíamos de buscar es tribunales y echarlos de aquí. Y echarlos ya. Tenemos que echarles ya. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경애하는 김종은 동지께서 회의를 사퇴하셨습니다. Por último, como decíamos al principio del vídeo, vamos a enlazar todo esto con una solución muy sencilla para poder arreglar el problema que ha surgido esta semana con el subidón de la factura de la luz. Se lo debemos a la cuenta del Teatro de Will. Funciona. Nuevo truco para ahorrar en la factura de la luz. Coja un boli y un papel. Diríjase al armario de contadores, sitúe el papel al frente del contador y apunte: no votar socialismo. Cerciórese de dejar bien visible el mensaje, notará los resultados en la siguiente legislatura. Pues ya sabéis. Y yo no digo que haya que votar a PP o a Vox, para nada. Yo estoy hablando de que a esta gente hay que echarlos. ¿Seremos capaces? Si me he dejado algún motivo para echarlos, a pesar de todo lo que ya he dado, pues déjalo en la cajita de comentarios, por favor. Suscríbete, dale a la campanita y, por favor, comparte este vídeo para hacer un poquito más grande el canal. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente.